Mi nombre es Carmen. Tengo 66 años. Toda una vida. Solía pensar que con ver crecer a mi hijo, con verlo convertirse en un hombre de bien, ya no me quedaba nada por pedir. Pero entonces llegó un día, un solo día, en que comprendí que hay cosas que una da por sentado, y que se pueden romper en un instante. Era un viernes. El día de mi cumpleaños. La llamada de Javier, mi hijo, había llegado por la mañana. Su voz sonaba distinta, más dulce de lo normal. Mamá, esta noche te llevamos a cenar. Sofía y yo. A El Mirador. Queremos celebrar tu día a lo grande. El Mirador. Un restaurante elegante en el centro de Sevilla, con manteles de hilo blanco y vistas al río. El lugar donde celebramos su pedida de mano. El lugar donde nos anunció que íbamos a ser abuelos, aunque ese nieto nunca llegó. Debería haber sospechado. Hacía años que Javier no me llamaba con ese tono. Ese tono de niño que quería pedir algo. Pero una madre siempre quiere creer. Siempre. Así que me puse mi vestido azul marino. El favorito de Mateo, mi difunto esposo. Él decía que ese color hacía juego con la calma de mis ojos. Me peiné mis canas, que cada día son más plateadas. Me puse los pendientes de perlas. Sus perlas. Quería estar guapa para mi familia. Para mi única familia. Cuando llegué, ellos ya estaban sentados en una mesa junto a la ventana. Javier jugueteaba con una servilleta, nervioso. Evitaba mi mirada. Sofía, su mujer, en cambio, estaba radiante. Llevaba un vestido rojo, muy llamativo. Y esa sonrisa suya. Una sonrisa que he aprendido a desconfiar con los años. Feliz cumpleaños, Carmen, dijo con una voz demasiado alta. Demasiado alegre. Se levantó y me dio un abrazo. Un abrazo que se sintió frío, como el cristal de la ventana. Javier apenas me dio un beso en la mejilla. Su piel estaba helada. La cena transcurrió con normalidad. O con una falsa normalidad. Hablamos del tiempo. Del trabajo de Javier. De los planes de Sofía para redecorar la casa. Su casa. El camarero retiró los platos principales. Y entonces, Sofía se limpió los labios con la servilleta. Con un gesto lento. Teatral. Carmen, empezó. Javier y yo hemos estado hablando. Y creemos que es hora de tener una conversación importante contigo. El corazón se me encogió. El tono de su voz. La forma en que dijo, Javier y yo, como si fueran una sola unidad contra mí. La forma en que sus ojos brillaron. ¿De qué queréis hablar?, pregunté, aunque una parte de mí, ya lo sabía. Sofía miró a Javier. Él asintió levemente, sin levantar la vista del mantel. Estaba claro que lo habían ensayado. Bueno, continuó ella, creemos que ya no es seguro para ti vivir sola. Has tenido algunos olvidos últimamente. Olvidos. ¿Qué olvidos? Mi mente está tan clara como el agua de un pozo. Yo manejo mis cuentas. Cocino. Limpio mi casa. Leo 3 libros a la semana. Pero me quedé callada. Quería ver hasta dónde llegaba esa farsa. Hemos encontrado un lugar perfecto para ti, dijo, su voz ahora con un matiz condescendiente que me hizo apretar los puños bajo la mesa. Los jardines del Edén. Es una residencia preciosa para mayores. Tendrás compañía, cuidados médicos, actividades. Una residencia. Lo dije en voz baja. Casi un susurro. Un centro de vida asistida,
corrigió Javier rápidamente, encontrando por fin su voz. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para mí. Miré a mi hijo. A ese hombre que había criado sola después de la muerte de Mateo. A ese niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. A ese joven que me decía que, de mayor, se casaría conmigo porque yo era la mujer más bonita del mundo. Ya hemos hecho todos los arreglos, anunció Sofía, triunfante. Puedes mudarte el lunes. Fue entonces. En ese preciso instante. Algo dentro de mí se rompió. Pero no fue un quiebre de tristeza. Fue un quiebre de claridad. Lo vi todo con una precisión absoluta. Los años de sutil manipulación. La forma en que Sofía había alejado a Javier de mí. Las cenas familiares a las que no fui invitada. Las conversaciones que se detenían en seco cuando yo entraba en la habitación. Mantuve la calma. Respiré hondo. Así que esta, dije, mi voz sorprendentemente firme, es mi última cena como mujer libre. Sofía sonrió, pensando que había ganado. No lo veas así, Carmen. Piénsalo como el comienzo de una nueva etapa. Tomé mi copa de vino. Le di un sorbo largo, saboreándolo. Luego, la deposité suavemente sobre la mesa. La miré directamente a los ojos. A los ojos de ella. Tienes razón, querida, dije. Hice una pausa, viendo cómo su sonrisa empezaba a vacilar. Esta es vuestra última cena, teniendo un techo sobre la cabeza. El silencio que siguió fue absoluto. Ensurdecedor. Javier parpadeó, confundido. El color desapareció del rostro de Sofía. ¿Qué quieres decir, siseó, su voz ya sin rastro de dulzura? Sonreí. La primera sonrisa genuina de toda la noche. Mañana lo sabréis. Me levanté. Cogí mi bolso. Dejé sobre la mesa dinero más que suficiente para pagar la cuenta. Y mientras me alejaba, con la espalda más recta que nunca, pude oír sus voces apagadas a mis espaldas. Susurros urgentes. Confusos. Pero yo ya no los escuchaba. Estaba caminando hacia la noche sevillana. Sola. Pero, por primera vez en mucho tiempo, terriblemente, dolorosamente libre. Salí del restaurante y el aire fresco de la noche me golpeó la cara. No quise coger un taxi. Necesitaba caminar. Necesitaba sentir el suelo firme bajo mis pies, sentir las piedras de las calles de mi barrio, Triana. Necesitaba un ancla en el mundo real, porque todo lo demás, de repente, parecía una pesadilla. Caminé sin rumbo fijo al principio. Las farolas teñían las aceras de un color anaranjado, melancólico. Parejas paseaban de la mano, sus risas flotando en el aire. Familias salían de los bares de tapas, el sonido de sus conversaciones mezclándose con el ruido de los platos. Vida. Por todas partes había vida, pero yo me sentía hueca. Como si me hubieran vaciado por dentro y solo quedara la cáscara. Mis pies, por costumbre, me llevaron hacia casa. Hacia mi casa. La casa que Mateo y yo compramos cuando Javier apenas tenía 5 años. Cada paso en esa dirección se sentía más pesado que el anterior. Al girar la esquina de mi calle, la vi. Allí estaba, con su fachada blanca y sus geranios rojos asomando por el balcón. ¿Cuántas veces había vuelto a esta casa con el corazón lleno de alegría? Con la compra para preparar la comida del domingo. Con un regalo para el cumpleaños de mi hijo. Con Mateo a mi lado, su mano cálida en la mía. Esta noche, sin embargo, la casa parecía distinta. Distante. Como si no me reconociera. El olor a jazmín de la entrada,
que normalmente me reconfortaba, esta noche me pareció demasiado dulce, casi empalagoso. Busqué las llaves en el bolso. Mis dedos temblaban. El simple acto de encontrar la llave correcta, algo que había hecho miles de veces sin pensar, se convirtió en una tarea inmensa. Dentro, el silencio era absoluto. Un silencio que no era de paz, sino de ausencia. Dejé el bolso sobre la mesita del recibidor. El sonido resonó en toda la casa. Encendí la luz y mis ojos se posaron en la pared del pasillo, llena de fotografías. Ahí estaba Javier, con 1 año, sonriendo sin dientes. Ahí estaba en su primera comunión, con un traje que le quedaba un poco grande. Ahí estaba el día de su graduación, lanzando el birrete al aire, con una mirada llena de futuro. Y ahí estaba, en su boda. Me acerqué a esa foto. Javier y Sofía. Él, con un traje elegante. Ella, con un vestido blanco impecable. Los dos sonreían a la cámara. Pero la sonrisa de mi hijo, ahora que la miraba de cerca, me di cuenta. Era una sonrisa distinta. Una sonrisa aprendida, para la foto. Sus ojos no sonreían. En sus ojos había algo que en aquel momento no supe ver. Una sombra. Una preocupación. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo puede una madre estar tan ciega? Me alejé de la pared. No podía seguir mirando. Entré en el salón. Todo estaba como lo había dejado. Los cojines sobre el sofá. El libro que estaba leyendo sobre la mesa, abierto por la página 34. Y en un rincón, junto a la ventana, el sillón de Mateo. Era un sillón orejero de cuero viejo, gastado por el uso. Después de su muerte, nadie se había vuelto a sentar en él. Era su trono. Su lugar sagrado. Pero esa noche lo necesité. Me dejé caer sobre él. El cuero crujió, como si soltara un suspiro cansado. El sillón aún conservaba una leve huella de su cuerpo, un vago recuerdo de su calor. Apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos. Y fue ahí, en la oscuridad, en el sillón vacío de mi marido, donde todo el peso de la noche me cayó encima. Ya no era la mujer fuerte que había salido del restaurante. Era solo Carmen. Una viuda de 66 años. Una madre a la que su propio hijo, su único hijo, quería encerrar en una residencia. Perdí a Mateo hace 10 años. Pensé que ese era el dolor más grande que una persona podía soportar. Me equivoqué. Hay algo peor que perder a quien amas por la muerte. Es perderlo en vida. Ver cómo se convierte en un extraño. En un hombre que te mira sin verte. Que asiente en silencio mientras su mujer decide tu futuro. Las lágrimas empezaron a caer. Lentas. Silenciosas. No lloraba de rabia. Ni siquiera de tristeza. Lloraba de una profunda, inmensa, desoladora sensación de pérdida. Había perdido a mi marido. Y ahora sentía que también había perdido a mi hijo. Estaba sola. Completamente sola, en una casa llena de fantasmas y recuerdos rotos. Y no sabía, de verdad que no sabía, cómo iba a encontrar la fuerza para sobrevivir a esa noche. La noche fue larga. Interminable. No dormí. Me quedé en el sillón de Mateo hasta que la primera luz del amanecer empezó a colarse por las rendijas de la persiana. Vi cómo el cielo pasaba del negro al gris, y del gris a un azul pálido y cansado. Como yo. Me levanté y preparé un café. El café más amargo que he probado en mi vida. Me senté a la mesa de la cocina, con la taza humeante entre las manos, y miré el teléfono. No sabía qué hacer. ¿Qué pensar?
Me sentía a la deriva, en un mar de confusión y dolor. Y entonces, pensé en Pilar. Pilar es mi amiga desde que éramos niñas. Hemos compartido secretos, risas y muchas, muchas lágrimas. Ella es mi ancla. Mi faro en la tormenta. Marqué su número. Contestó al segundo tono. Carmen, ¿qué pasa? Son las 7 de la mañana, dijo con su voz ronca de recién levantada. Se lo conté todo. La cena. Las palabras de Sofía. El silencio de Javier. La residencia. Mi respuesta. Mientras hablaba, mi voz se quebraba una y otra vez. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pilar, ¿estás ahí?, pregunté. Estoy aquí, respondió. Su voz ya no sonaba adormilada. Sonaba firme. Como el acero. Escúchame bien, Carmen. Has llorado toda la noche, ¿verdad? Asentí, aunque no podía verme. Sí. Bien. Ya has llorado suficiente. Ahora vas a hacer exactamente lo que te voy a decir. Vas a colgar el teléfono. Vas a buscar en las páginas amarillas el número de un cerrajero. Y vas a llamar para que vengan a cambiarte la cerradura de la puerta. Hoy mismo. Ahora mismo. Me quedé sin palabras. Pero. Pilar, es mi hijo. No, dijo ella, tajante. Tu hijo anoche se quedó sentado mientras su mujer te echaba de tu propia vida. Esa casa es tuya. Es el fruto del trabajo tuyo y de Mateo. Es tu refugio. Y ahora mismo, es tu fortaleza. Y en tu fortaleza, solo entran las personas que tú decides, ¿entendido? Entendido. Su voz, su seguridad, fue como un vaso de agua fría en la cara. Me despertó. Me devolvió la fuerza que creía haber perdido. Colgué el teléfono y, por primera vez desde la noche anterior, supe exactamente lo que tenía que hacer. El cerrajero llegó una hora después. Era un hombre mayor, con las manos llenas de callos. No hizo preguntas. Se puso a trabajar en silencio. Yo me quedé de pie en el pasillo, observando. El sonido del taladro era estridente, violento. Era el sonido de algo que se rompía para siempre. Vi cómo sacaba el bombín viejo, el que habían tocado las llaves de mi hijo. Y vi cómo encajaba el nuevo, brillante y plateado. Me entregó un juego de 3 llaves. Eran distintas. Se sentían extrañas en mi mano. Pesadas. Era el peso de una decisión sin marcha atrás. Pasé el resto del día en un estado de calma tensa. Limpié la casa. Regué las plantas. Preparé un caldo ligero, aunque no tenía hambre. Cada tarea era una forma de mantenerme anclada al presente. De no pensar. A las 6 de la tarde, sonó el timbre. El corazón me dio un vuelco. Miré por la mirilla. Eran ellos. Javier y Sofía. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. Javier intentó meter su llave en la cerradura. El sonido del metal chocando contra el metal. 1, 2, 3 veces. No abre, le oí decir. Su voz sonaba confusa. ¿Cómo que no abre? Dame, dijo la voz de Sofía, impaciente. Lo intentó ella. Con más fuerza. Con rabia. Carmen, gritó, golpeando la puerta. Abre la puerta. No me moví. Mamá, por favor, abre, dijo Javier. Su voz ahora sonaba suplicante. Tenemos que hablar. Lo de anoche
Fue un error. Un error, dice, gritó Sofía, fuera de sí. Abre la puerta ahora mismo, vieja loca, o la tiro abajo. Sus gritos resonaban en el rellano. Podía imaginarme a los vecinos asomándose a sus puertas, curiosos. ¿El qué dirán? El miedo a la vergüenza. Por un segundo, mi mano fue hacia el pomo. Dudé. Pero entonces recordé la voz de Pilar. Es tu fortaleza. Y mi mano se retiró. Esta es mi casa, dije, mi voz lo suficientemente alta para que me oyeran a través de la madera. Y aquí no sois bienvenidos. No puedes hacernos esto, somos tu familia, gritó Javier. Mi familia no me amenaza, respondí. Mi familia no me humilla. Mi familia no intenta encerrarme en una residencia para quedarse con mi casa. Ahora, por favor, marchaos. Hubo un silencio. Luego, un último golpe, lleno de frustración, de Sofía. Y después, el sonido de sus pasos alejándose. Murmullos furiosos que se fueron apagando al final de la escalera. Apoyé la frente en la puerta fría. Todo mi cuerpo temblaba. Cerré los ojos y escuché. El único sonido era el de mi propia respiración. Y el latido acelerado de mi corazón. Estaba sola. Más sola que nunca. Pero ya no era la soledad de la víctima. Era la soledad del que elige. La soledad del que defiende su territorio. En ese momento, comprendí que la soledad a veces es el precio de la dignidad. Y también comprendí la importancia de tener una voz amiga, como la de Pilar, que te recuerda quién eres. Si alguna vez os habéis sentido así, si mi historia resuena en vuestro corazón, me encantaría leer vuestros pensamientos en los comentarios. Vuestras palabras también son una compañía. Yo pensaba que después de cerrar la puerta, lo peor ya había pasado. ¡Qué ingenua! La guerra no había hecho más que empezar. Solo que ahora, el campo de batalla ya no era mi casa. Era mi vida entera. Mi reputación. Mi nombre. A la mañana siguiente, mi teléfono móvil empezó a sonar. Y no paró en todo el día. El primer mensaje llegó mientras me tomaba el café. Era de mi prima Elena, la de Málaga. Nunca me escribía tan temprano. Carmen, ¿estás bien? Sofía ha contado en el grupo de la familia lo que pasó. Dice que les echaste de casa. Estamos muy preocupados. Dice que últimamente no estás muy centrada. No estoy muy centrada. Leí esa frase una y otra vez. Así que esa era la historia. La versión de Sofía. Yo no era una madre defendiendo su dignidad. Era una anciana que había perdido la cabeza. No respondí. ¿Qué podía decir? La verdad era demasiado larga, demasiado dolorosa para escribirla en un mensaje. Pero los mensajes seguían llegando. Uno tras otro. De tíos, de sobrinos, de amigos de la familia a los que no veía desde hacía años. Algunos eran cautelosos. Otros, directamente acusadores. Mi teléfono vibraba sobre la mesa de la cocina, como un insecto atrapado y furioso. Lo puse en silencio. Pero aún podía ver la pantalla iluminándose. Cada luz era una pequeña puñalada. Por la tarde, me atreví a salir a comprar el pan. Solo cruzar la calle. Necesitaba aire. Necesitaba sentir que el mundo seguía existiendo más allá de las 4 paredes de mi casa. Y entonces, me encontré con Isabel. Isabel es mi vecina de enfrente. Llevamos viviendo puerta con puerta más de 30 años. Nos hemos pedido sal, hemos recogido el correo la una de la otra. Nuestros hijos jugaron juntos en la plaza.
Carmen, mujer, me dijo, parándose en seco en medio de la acera. Me miró de una forma extraña. Una mezcla de pena y curiosidad. ¡Qué disgusto! No. Me ha contado una amiga que lo vio todo. Vaya escándalo montó tu nuera en la puerta. ¿Es verdad lo que dicen, que no les dejas entrar en casa? ¿El qué dirán? La vergüenza. La sentí subir por mi cuello, caliente, como una fiebre. Hola, Isabel, dije, intentando que mi voz sonara normal. Son cosas de familia. Claro, claro, dijo ella, aunque sus ojos decían otra cosa. Decían que ya había escogido un bando. Pero, hija, es tu hijo. La sangre es la sangre. Hay que tener paciencia con los mayores, y con los jóvenes, añadió, como si me estuviera dando una lección. No dije nada más. Compré el pan y volví a casa, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Mi fortaleza. Mi casa. De repente, se sentía como una jaula. La llamada que más me dolió llegó por la noche. Era mi cuñada, la hermana de Mateo. Lola. Siempre habíamos estado muy unidas. Ella me había sostenido en el funeral de mi marido. Yo la había cuidado cuando estuvo enferma. Carmen, soy Lola. Su voz sonaba tensa. Javier me ha llamado. Estaba llorando. Me ha dicho que no sabes lo que haces. Que Sofía solo intentaba ayudar y que tú lo has malinterpretado todo. Me ha dicho que tienes miedo y que por eso actúas así. Miedo. ¿Y tú te lo has creído? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Hubo una pausa. Una pausa que lo dijo todo. Carmen, dijo finalmente, yo solo sé lo que me ha contado mi sobrino. Y sé que estás sufriendo. Quizás estás siendo demasiado dura. A tu edad, a veces es difícil aceptar la ayuda. A mi edad. Esa frase. Como si mis 66 años me hubieran borrado de repente el juicio. Como si mi opinión ya no contara. Colgué el teléfono. No con rabia. Con una tristeza infinita. Me senté en el borde de mi cama y miré mis manos. Las manos de una mujer de 66 años. Manos que habían trabajado, que habían cocinado, que habían cuidado, que habían amado. ¿Y ahora? Ahora, para el mundo, estas manos pertenecían a una vieja loca y cruel. Por primera vez desde que empezó todo, dudé. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba siendo demasiado dura? ¿Y si mi dolor me había cegado? Me miré al espejo del armario. Vi mi rostro, mis arrugas, mi pelo blanco. Vi a una mujer cansada. A una mujer sola. Y por un instante terrible, no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Me sentí perdida. Completamente perdida en medio de una tormenta que no había provocado, pero que amenazaba con hundirme. Esa noche, la duda me consumió. Di vueltas en la cama, atrapada en un laberinto de voces. La voz de Sofía. La de Javier. La de mi cuñada. Todas me acusaban. Todas me hacían sentir pequeña, culpable. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol entró por la ventana, algo había cambiado. La duda se había ido. Y en su lugar, había una calma fría. Una certeza. Yo no estaba loca. Estaba herida. Y no iba a permitir que convirtieran mi dolor en mi condena. Me levanté, me vestí con mi mejor traje, el que usaba para las reuniones importantes en el colegio, y busqué en la agenda un número que no había marcado en años. El del señor Morales. El abogado que nos había llevado los papeles de la herencia de Mateo. Su despacho era un lugar silencioso,
lleno de libros y olor a madera vieja. El señor Morales era un hombre mayor, de pelo blanco y gestos pausados. Me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Sus ojos, detrás de unas gafas gruesas, no mostraban sorpresa. Solo una atención profunda y profesional. Cuando terminé mi relato, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Entiendo, Carmen, dijo con voz grave. La situación es delicada. Pero usted está en su derecho. La casa está a su nombre. Y solo a su nombre. No quiero hacerle daño a mi hijo, le dije, y me sorprendió escuchar la firmeza en mi propia voz. Pero tampoco voy a dejar que me destruyan. Me están acusando de cosas que no son ciertas. Dicen que he perdido la cabeza. No puedes hacernos esto, somos tu familia, gritó Javier. Mi familia no me amenaza, respondí. Mi familia no me humilla. Mi familia no intenta encerrarme en una residencia para quedarse con mi casa. Ahora, por favor, marchaos. Hubo un silencio. Luego, un último golpe, lleno de frustración, de Sofía. Y después, el sonido de sus pasos alejándose. Murmullos furiosos que se fueron apagando al final de la escalera. Apoyé la frente en la puerta fría. Todo mi cuerpo temblaba. Cerré los ojos y escuché. El único sonido era el de mi propia respiración. Y el latido acelerado de mi corazón. Estaba sola. Más sola que nunca. Pero ya no era la soledad de la víctima. Era la soledad del que elige. La soledad del que defiende su territorio. En ese momento, comprendí que la soledad a veces es el precio de la dignidad. Y también comprendí la importancia de tener una voz amiga, como la de Pilar, que te recuerda quién eres. Si alguna vez os habéis sentido así, si mi historia resuena en vuestro corazón, me encantaría leer vuestros pensamientos en los comentarios. Vuestras palabras también son una compañía. Yo pensaba que después de cerrar la puerta, lo peor ya había pasado. ¡Qué ingenua! La guerra no había hecho más que empezar. Solo que ahora, el campo de batalla ya no era mi casa. Era mi vida entera. Mi reputación. Mi nombre. A la mañana siguiente, mi teléfono móvil empezó a sonar. Y no paró en todo el día. El primer mensaje llegó mientras me tomaba el café. Era de mi prima Elena, la de Málaga. Nunca me escribía tan temprano. Carmen, ¿estás bien? Sofía ha contado en el grupo de la familia lo que pasó. Dice que les echaste de casa. Estamos muy preocupados. Dice que últimamente no estás muy centrada. No estoy muy centrada. Leí esa frase una y otra vez. Así que esa era la historia. La versión de Sofía. Yo no era una madre defendiendo su dignidad. Era una anciana que había perdido la cabeza. No respondí. ¿Qué podía decir? La verdad era demasiado larga, demasiado dolorosa para escribirla en un mensaje. Pero los mensajes seguían llegando. Uno tras otro. De tíos, de sobrinos, de amigos de la familia a los que no veía desde hacía años. Algunos eran cautelosos. Otros, directamente acusadores. Mi teléfono vibraba sobre la mesa de la cocina, como un insecto atrapado y furioso. Lo puse en silencio. Pero aún podía ver la pantalla iluminándose. Cada luz era una pequeña puñalada. Por la tarde, me atreví a salir a comprar el pan. Solo cruzar la calle. Necesitaba aire. Necesitaba sentir que el mundo seguía existiendo más allá de las 4 paredes de mi casa. Y entonces, me encontré con Isabel. Isabel es mi vecina de enfrente.
Llevamos viviendo puerta con puerta más de 30 años. Nos hemos pedido sal, hemos recogido el correo la una de la otra. Nuestros hijos jugaron juntos en la plaza. Carmen, mujer, me dijo, parándose en seco en medio de la acera. Me miró de una forma extraña. Una mezcla de pena y curiosidad. ¡Qué disgusto! No. Me ha contado una amiga que lo vio todo. Vaya escándalo montó tu nuera en la puerta. ¿Es verdad lo que dicen, que no les dejas entrar en casa? ¿El qué dirán? La vergüenza. La sentí subir por mi cuello, caliente, como una fiebre. Hola, Isabel, dije, intentando que mi voz sonara normal. Son cosas de familia. Claro, claro, dijo ella, aunque sus ojos decían otra cosa. Decían que ya había escogido un bando. Pero, hija, es tu hijo. La sangre es la sangre. Hay que tener paciencia con los mayores, y con los jóvenes, añadió, como si me estuviera dando una lección. No dije nada más. Compré el pan y volví a casa, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Mi fortaleza. Mi casa. De repente, se sentía como una jaula. La llamada que más me dolió llegó por la noche. Era mi cuñada, la hermana de Mateo. Lola. Siempre habíamos estado muy unidas. Ella me había sostenido en el funeral de mi marido. Yo la había cuidado cuando estuvo enferma. Carmen, soy Lola. Su voz sonaba tensa. Javier me ha llamado. Estaba llorando. Me ha dicho que no sabes lo que haces. Que Sofía solo intentaba ayudar y que tú lo has malinterpretado todo. Me ha dicho que tienes miedo y que por eso actúas así. Miedo. ¿Y tú te lo has creído? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Hubo una pausa. Una pausa que lo dijo todo. Carmen, dijo finalmente, yo solo sé lo que me ha contado mi sobrino. Y sé que estás sufriendo. Quizás estás siendo demasiado dura. A tu edad, a veces es difícil aceptar la ayuda. A mi edad. Esa frase. Como si mis 66 años me hubieran borrado de repente el juicio. Como si mi opinión ya no contara. Colgué el teléfono. No con rabia. Con una tristeza infinita. Me senté en el borde de mi cama y miré mis manos. Las manos de una mujer de 66 años. Manos que habían trabajado, que habían cocinado, que habían cuidado, que habían amado. ¿Y ahora? Ahora, para el mundo, estas manos pertenecían a una vieja loca y cruel. Por primera vez desde que empezó todo, dudé. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba siendo demasiado dura? ¿Y si mi dolor me había cegado? Me miré al espejo del armario. Vi mi rostro, mis arrugas, mi pelo blanco. Vi a una mujer cansada. A una mujer sola. Y por un instante terrible, no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Me sentí perdida. Completamente perdida en medio de una tormenta que no había provocado, pero que amenazaba con hundirme. Esa noche, la duda me consumió. Di vueltas en la cama, atrapada en un laberinto de voces. La voz de Sofía. La de Javier. La de mi cuñada. Todas me acusaban. Todas me hacían sentir pequeña, culpable. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol entró por la ventana, algo había cambiado. La duda se había ido. Y en su lugar, había una calma fría. Una certeza. Yo no estaba loca. Estaba herida. Y no iba a permitir que convirtieran mi dolor en mi condena. Me levanté, me vestí con mi mejor traje,
el que usaba para las reuniones importantes en el colegio, y busqué en la agenda un número que no había marcado en años. El del señor Morales. El abogado que nos había llevado los papeles de la herencia de Mateo. Su despacho era un lugar silencioso, lleno de libros y olor a madera vieja. El señor Morales era un hombre mayor, de pelo blanco y gestos pausados. Me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Sus ojos, detrás de unas gafas gruesas, no mostraban sorpresa. Solo una atención profunda y profesional. Cuando terminé mi relato, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Entiendo, Carmen, dijo con voz grave. La situación es delicada. Pero usted está en su derecho. La casa está a su nombre. Y solo a su nombre. No quiero hacerle daño a mi hijo, le dije, y me sorprendió escuchar la firmeza en mi propia voz. Pero tampoco voy a dejar que me destruyan. Me están acusando de cosas que no son ciertas. Dicen que he perdido la cabeza. Y después de eso, ¿qué pasó después? Mi mente se quedó en blanco por un segundo. Y luego, un recuerdo vino a mí. Una conversación de hace unos 4 meses. Javier y Sofía, en la cocina. Mamá, hemos pensado que deberíamos tener una copia de tus llaves, había dicho Javier. Por si te pasa algo. Para poder entrar a cuidarte si lo necesitas. Es por tu seguridad, Carmen, había añadido Sofía, con su sonrisa más dulce. Imagínate que te caes y no puedes levantarte. Así podemos venir enseguida. Me pareció un gesto de cariño. De preocupación. Les di la copia de las llaves sin dudarlo. La llave de mi casa. La llave de mi vida. Me apoyé en el escritorio. Las piernas me flaqueaban. El aire se volvió denso, difícil de respirar. No podía ser. Simplemente, no podía ser. Mi hijo. Mi Javier. Él sabía lo que esa caja significaba para mí. Habíamos mirado juntos su medalla 1000 veces cuando era pequeño. Le había leído las cartas de su padre. No. Él no. Pero entonces, pensé en Sofía. En su obsesión por el dinero. En su forma de mirar los objetos de mi casa. Y pensé en la desesperación de sus deudas. Los 20.000 euros. El robo en el restaurante. La humillación pública. La campaña de mentiras. Todo eso había sido doloroso. Mucho. Pero esto era diferente. Esto no era un ataque a mi dignidad. Era una profanación. Habían entrado en el lugar más sagrado de mi casa. En el santuario de mis recuerdos. Y habían arrancado el corazón. El amor de madre es algo muy extraño. Es capaz de perdonar casi cualquier cosa. Una mala palabra. Un olvido. Incluso una traición. Pero, ¿puede perdonar esto? ¿Puede perdonar el robo de un alma? Me quedé allí, de pie, en silencio, durante mucho tiempo. El sol de la tarde entraba por la ventana, dibujando largas sombras en el suelo. Y por primera vez, sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era un frío que nacía desde dentro. Un frío desolador. El frío de saber que el niño al que le habías dado la vida, te había robado la tuya. Recibió mi carta del abogado un martes. Lo sé porque el miércoles por la tarde, sonó el timbre. Fui a mirar por la mirilla y mi corazón dio un vuelco. Era Javier. Solo. Había aparcado su coche, ese coche grande y caro que yo nunca había entendido, justo delante de la puerta. Sofía no estaba con él. Le abrí. Entró en silencio,
sin mirarme a los ojos. Dejó las llaves sobre la mesita de la entrada, un gesto que había hecho miles de veces, pero que ahora parecía el de un extraño. Mamá, dijo con una voz baja, casi un murmullo. He recibido la carta de tu abogado. Lo sé, respondí, y me senté en mi sillón de siempre. Siéntate, Javier. Él no se sentó enfrente, sino en el taburete bajo que usaba de niño cuando me enseñaba sus dibujos. Se quedó a mis pies, en una posición de súplica. Su estrategia era clara. Iba a intentar usar el arma más antigua y más poderosa que tenía contra mí, el amor de una madre. Mamá, por favor, empezó, y sus ojos, los mismos ojos grandes y oscuros de su padre, se llenaron de una tristeza bien calculada. Un abogado, entre nosotros, ¿por qué no has hablado conmigo? Somos una familia. Me quedé en silencio, mirándolo. Continuó, y su voz temblaba. Recuerdo cuando era pequeño y me caí de la bicicleta aquí mismo, en esta calle. Me rompí el brazo. Tú me llevaste en brazos hasta el hospital. No me soltaste la mano ni un segundo, ¿te acuerdas, mamá? Siempre has sido mi refugio. Mi lugar seguro. ¿Qué ha cambiado? Cada palabra era un dardo envenenado de nostalgia. Quería que recordara al niño al que había protegido, no al hombre que me había traicionado. Por un instante, casi lo consigue. Sentí una punzada de dolor, el instinto de abrazarlo y decirle que todo se arreglaría. Pero entonces, recordé la caja vacía. La ausencia de las cartas de su padre. La sensación de vacío en el hueco del armario. Y mi corazón se endureció, no con odio, sino con una firmeza que no sabía que poseía. Sí que ha cambiado algo, Javier, le dije, y mi voz sonó tranquila, demasiado tranquila. Ha cambiado que el refugio ha sido saqueado. Él bajó la cabeza. No sé de qué me hablas, mamá. Lo de la caja, te he dicho que quizás la perdiste, que con los años. Javier, le interrumpí, y mi tono fue tan afilado como un cristal roto. Mírame a los ojos. Tardó un segundo, pero finalmente levantó la vista. Contéstame a una sola pregunta, le dije, mirándolo fijamente. ¿Dónde está la caja de madera que te regaló el abuelo? Se quedó sin aire. Sus labios se abrieron y se cerraron, sin emitir sonido. Podía ver el pánico creciendo en sus ojos. Yo no le había hablado del dinero. No le había hablado de las joyas. Le había preguntado por el único objeto cuyo valor no se podía medir en euros. Yo no, balbuceó. Estaba en el armario, Javier. En el fondo. Debajo de mis mantas de invierno. El único que sabía de su existencia eras tú. Porque tú me viste guardarla allí el día que murió tu padre. Silencio. Un silencio largo y pesado, solo roto por el tic-tac del reloj. Fue Sofía, dijo finalmente, en un susurro desesperado. Fue idea suya. Las deudas, el negocio no va bien, mamá. Estábamos desesperados. Ella dijo que solo sería un préstamo. Coger el dinero y devolverlo antes de que te dieras cuenta. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Lágrimas de autocompasión. Yo no quería, te lo juro, mamá. Pero ella insistió. Dijo que era nuestro futuro. Que era por el bien de los niños. Fui un cobarde. Un día, cuando vinimos a comer, mientras tú estabas en la cocina, yo la cogí. Pensaba devolverla, de verdad que sí. Pero luego no me atreví. Se derrumbó. Apoyó la cabeza en mis rodillas y sollozó como el niño que una vez fue. Su cuerpo se sacudía. Esperaba mi perdón. Mi consuelo. Pero yo me quedé quieta.
No le toqué el pelo. No le susurré que todo iría bien. Solo sentí una pena inmensa y helada. Una pena por el hombre en que se había convertido mi hijo. Dejé que llorara. Y cuando sus sollozos empezaron a calmarse, hablé. Y mi voz salió sin un solo temblor. ¿No has robado mi dinero, Javier?, le dije. Has robado mis recuerdos. Él levantó la cabeza, con la cara descompuesta. No entendía. Dentro de esa caja estaban las cartas que tu padre me escribió desde Alemania. Estaba el primer patuco que te tejí. Estaba la medalla de mi primera comunión. ¿Dónde está todo eso, Javier? El dinero no me importa. ¿Dónde están mis recuerdos? No supo qué decir. Porque la respuesta era obvia. Lo había tirado todo. Lo había destruido todo. Me levanté del sillón. Él se quedó arrodillado en el suelo, mirándome desde abajo. Levántate, por favor, le pedí. Mi voz ya no era de madre. Era la de una extraña. Quiero que te vayas. Mamá, por favor, podemos arreglarlo. Te devolveré el dinero. Lo que sea. El dinero ya no importa, repetí. Vete, Javier. A partir de ahora, todo lo que tengamos que hablar, lo haremos a través de los abogados. Abrí la puerta de la calle y me quedé esperando. Se levantó, derrotado. Al pasar a mi lado, intentó tocarme el brazo. Mamá. Aparté el brazo. Adiós, Javier. Salió. Y yo cerré la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final. El final de la confianza. El final de la relación que una vez tuvimos. Me quedé de pie, en el recibidor, en el silencio de mi casa ahora vacía. Sola. Más sola que nunca. Si habéis llegado escuchando hasta aquí, os pido que me ayudéis dejando un número 1 en los comentarios, para que yo sepa que todavía tengo compañeros de viaje en esta travesía. Vuestra presencia es el mayor aliento para poder contar el final de todo esto. Después de aquella tarde, después de que la puerta se cerrara, un silencio diferente se instaló en la casa. No era el silencio tenso de la sospecha, sino el silencio vacío de la pérdida. Los días empezaron a pasar, uno tras otro, marcados por la rutina que intentaba reconstruir. El café de la mañana. Regar las macetas. Leer el periódico. Pequeños gestos para anclarme a la vida. Mi abogado, el señor Ramírez, se encargó de todo. No volví a hablar directamente con Javier. Todo se comunicaba a través de cartas oficiales, de burofax con sellos y firmas que convertían el dolor de una familia en un expediente legal. El proceso era lento, pesado. Como una rueda de molino que gira despacio, pero que muele sin descanso. Las noticias de su vida me llegaban a través de Pilar, mi vecina. Ella no me preguntaba directamente, pero a veces, cuando nos cruzábamos en el mercado, me contaba cosas, como si no quisiera darles importancia. Carmen, ¿sabes a quién vi el otro día?, me dijo una mañana, mientras escogía naranjas. A tú, Javier. Estaba descargando unas cajas de un camión de mudanzas. Se han ido del chalet. Parece que ahora viven en un piso de alquiler, por la zona nueva. Yo solo asentí, como si hablara de un desconocido. Pero la imagen de mi hijo, el que siempre había presumido de su éxito, cargando cajas como un jornalero, se me quedó grabada. Pasaron los meses. Llegó el otoño. Las hojas de los árboles del parque empezaron a caer, y yo sentía que algo dentro de mí también se estaba desprendiendo. La rabia inicial, el dolor agudo, se fueron convirtiendo en una melancolía sorda, una cicatriz que ya no dolía al tocarla, pero que siempre estaría ahí. Empecé a hacer cosas que había dejado de lado.
Me apunté a un club de lectura en la biblioteca del barrio. 2 veces al mes, un grupo de mujeres de mi edad nos reuníamos a destripar un libro. Hablábamos de los personajes, de sus vidas, de sus errores. Y al hablar de ellos, sin darme cuenta, hablaba un poco de mí. Encontré un consuelo inesperado en las historias de otros. También dediqué más tiempo al patio. Arranqué las malas hierbas que habían crecido con mi abandono y planté flores nuevas, pensamientos, ciclámenes. Cuidar de ellas, verlas crecer, me daba una sensación de paz. La tierra es agradecida. Si le das un poco de cuidado, siempre te devuelve algo hermoso. No como las personas. Un día, Pilar me dio la última noticia. Sofía se ha ido, me dijo en voz baja, mientras barría la acera. Ha dejado a Javier. Se ha marchado a Madrid, dicen que con un hombre que conoció. Lo ha dejado solo. Solo y con todas las deudas. La noticia no me sorprendió. El amor de Sofía estaba construido sobre cimientos de dinero. Cuando el dinero se acabó, el edificio entero se derrumbó. Pero aún así, sentí un escalofrío. Pensé en Javier, solo, en aquel piso de alquiler, rodeado de las ruinas de la vida que había construido. Por un instante, sentí una punzada de lástima. El instinto de una madre, que es como una mala hierba, siempre vuelve a brotar aunque la arranques 1000 veces. Pero luego recordé por qué estaba solo. Recordé que él había elegido ese camino. El amor no te da derecho a destruir. Y yo tenía que protegerme. Tenía que aprender a separar su dolor de mi vida. Era su herida, y él era el único que podía curársela. Una tarde de invierno, volviendo a casa, pasé por delante de una obra. Estaban levantando un edificio nuevo de apartamentos. El ruido de las máquinas era ensordecedor. Entre el polvo y el caos, vi a un grupo de obreros moviendo sacos de cemento. Uno de ellos estaba de espaldas. Era alto, con los hombros anchos de mi hijo. Llevaba unos vaqueros viejos y una sudadera con capucha. El corazón se me paró por un segundo. ¿Era él? El hombre se dio la vuelta para coger otro saco, pero su cara estaba sucia de polvo y la capucha le tapaba parte del rostro. No pude estar segura. Podía ser él. O podía ser cualquier otro. Me quedé quieta un instante, en mitad de la acera. Podría haberme acercado. Podría haber gritado su nombre. Pero no lo hice. Elegí no saberlo. Seguí mi camino, apretando el paso. Y mientras me alejaba, comprendí algo. Comprendí que entre mi hijo y yo se había abierto una distancia que ya no se medía en metros, sino en decisiones. En consecuencias. Y que a veces, para poder seguir viviendo, tienes que aceptar que hay puentes que no se pueden volver a cruzar. La primavera llegó, y con ella, el final del proceso legal. Un día, el señor Ramírez me llamó para decirme que todo había terminado. La casa era oficialmente mía, libre de cualquier reclamación. La justicia de los hombres había hecho su trabajo. Ahora quedaba la parte más difícil, la paz del corazón. Unas semanas después, entre las facturas y la publicidad, encontré un sobre en el buzón. Un sobre blanco, normal y corriente. Pero reconocí la letra al instante. Era la de Javier. Mi primer impulso fue tirarlo a la basura sin abrirlo. No quería más dolor. No quería más mentiras. Pero no lo hice. Lo dejé sobre la mesa de la cocina durante todo el día. Lo miraba de reojo mientras preparaba la comida, mientras leía el periódico. Era como una pequeña bomba de relojería. Al final, por la noche, cuando la casa estaba en silencio, me senté en mi sillón y lo abrí con un abrecartas de plata que era de mi marido.
Dentro había una sola hoja de papel, escrita por las dos caras. No era una carta larga. Y desde las primeras líneas, supe que no era lo que yo esperaba. Mamá, empezaba. No te escribo para pedirte perdón, porque sé que las palabras ya no sirven. Tampoco para pedirte dinero. Te escribo solo porque necesito que sepas. Necesito contarte, aunque no me contestes nunca. Mi corazón empezó a latir de una forma extraña. Seguí leyendo. Me he mudado a Zaragoza. He encontrado un trabajo en un almacén. Un trabajo normal. Me levanto a las 6 de la mañana y vuelvo a casa cansado por la tarde. Vivo en un apartamento pequeño, de alquiler. La mayoría de los días como solo. Es una vida sencilla. Tranquila. Supongo que es la vida que debería haber tenido siempre. He empezado a ir a terapia, mamá. Estoy intentando entender por qué hice lo que hice. El psicólogo dice que tengo un problema. Que durante años he necesitado la aprobación de los demás, sobre todo la de Sofía, para sentir que valía algo. Que confundí el dinero y el éxito con la felicidad. Y que en el fondo, siempre me he sentido como un niño asustado. No te cuento esto para excusarme. Te lo cuento porque es la verdad. Y es la primera vez en muchos años que soy sincero conmigo mismo. Hice una pausa. Tuve que quitarme las gafas y secarme los ojos. No eran lágrimas de pena. Eran no sé, de sorpresa. De conmoción. La carta continuaba. No culpo a Sofía. Ella es como es. El que tomó las decisiones fui yo. El que abrió tu armario fui yo. El que tiró tus recuerdos a un contenedor fui yo. Esa es mi culpa, y viviré con ella cada día de mi vida. El otro día, con mi primer sueldo, entré en una joyería. Compré una medalla de bautizo de plata, como la que tiré. No es para reemplazarla. Sé que eso es imposible. La llevo en el bolsillo. Y a veces, cuando siento que voy a volver a cometer los mismos errores, la aprieto en mi mano. Para recordar. Para no olvidar nunca el precio de mis actos. No sé si algún día podrás perdonarme. Probablemente no y lo entiendo. Solo quería que supieras que estoy intentando ser el hombre que tú y papá criasteis. Aunque sea tarde. Aunque esté solo. Cuídate mucho, mamá. Javier. Terminé de leer. El papel temblaba en mis manos. Era una carta desnuda. Sin adornos, sin excusas. Era la confesión de un hombre que se había perdido y que, por fin, estaba intentando encontrar el camino de vuelta. Pocos días después de la confrontación, el señor Ramírez me había traído una caja. Era la caja de madera del abuelo. Javier se la había entregado. Vacía, claro. Pero al menos, me la había devuelto. La tenía guardada en el fondo de mi armario, en el mismo sitio donde había estado siempre. Doblé la carta de Javier con mucho cuidado. Fui a mi dormitorio. Abrí el armario, saqué la caja de madera y la abrí. El olor a cedro seguía allí. Puse la carta dentro. Sola. El primer recuerdo nuevo en mucho tiempo. Cerré la caja y la volví a guardar. No le contesté. No porque no me hubiera conmovido. Me había roto el corazón. Pero una herida tan profunda no se cura con una sola carta. Necesitaba tiempo. Necesitaba silencio. Necesitaba estar segura de que mi paz, la paz que tanto me había costado encontrar, era más fuerte que mi instinto de madre. Poner su carta en la caja era mi respuesta silenciosa. Significaba que había escuchado.
Significaba que guardaba sus palabras. Quizás, algún día, en el futuro, abriría esa caja de nuevo y encontraría la fuerza para escribir una respuesta. Pero ese día, todavía no había llegado. Ha pasado un año. Un año desde aquella cena de cumpleaños que lo cambió todo. Hoy, el sol de abril calienta Sevilla con esa amabilidad que solo tiene la primavera. Estoy en mi patio, de rodillas, con las manos hundidas en la tierra húmeda. El olor a azahar de los naranjos de la calle se mezcla con el de la menta que crece junto a la fuente. Estoy plantando don Diegos de noche. Sus semillas son pequeñas, negras y rugosas, como pequeños pedazos de carbón. Cuesta creer que de algo tan oscuro pueda nacer una flor tan hermosa. Supongo que con las personas pasa un poco lo mismo. Mi vida, ahora, es como este patio. Un pequeño rincón de paz que cuido cada día. Los miércoles voy al club de lectura. Los viernes, a clase de yoga para mayores. He descubierto que mi cuerpo todavía es capaz de estirarse, de encontrar el equilibrio. Los domingos, a veces, viene Pilar a tomar café, y hablamos de nuestras cosas, de las recetas, de los libros, de la vida. Mi casa ha vuelto a llenarse de risas. Risas tranquilas, sin artificios. A veces, pienso en la vida que llevaba antes. En esa necesidad mía de aparentar, de mostrar en las redes sociales una felicidad que no era del todo real. En ese miedo a la soledad que me hacía perdonar lo imperdonable. He aprendido, a la fuerza, que la soledad no es estar sin gente. La verdadera soledad es estar rodeada de personas y sentirte invisible. Ahora, aunque pase muchas horas conmigo misma, no me siento sola. Me tengo a mí. Y he descubierto que soy una compañía bastante agradable. La justicia siguió su curso. El señor Ramírez recuperó una parte del dinero. No todo, pero sí lo suficiente para que yo pueda vivir sin preocupaciones. Lo que nunca recuperó fueron las cartas de mi marido ni la medalla de plata. Esas cosas, el tiempo y las malas decisiones se las llevaron para siempre. Y he aprendido a vivir con ello. He aprendido que hay vacíos que no se pueden rellenar. Solo se pueden rodear de flores nuevas. La caja de madera sigue en mi armario. Dentro, solo hay una carta. La de Javier. No me ha vuelto a escribir. Y yo tampoco lo he hecho. Es un silencio de respeto. Un espacio que ambos necesitamos para sanar, cada uno por su lado. El otro día, mientras estaba aquí, regando, sonó el teléfono. Un mensaje. Era de un número que no tenía guardado, pero que mi corazón reconoció. No había texto. Solo una foto. Era un amanecer. Se veía el perfil de una ciudad con un río, probablemente Zaragoza. El cielo tenía un color anaranjado y violeta, precioso. El sol estaba saliendo, prometiendo un nuevo día. Miré la foto durante un largo rato. Era su manera de decirme que seguía adelante. Que, a pesar de todo, seguía buscando la luz. Sonreí. Una sonrisa pequeña, para mí. No contesté al mensaje. No hacía falta. Pero guardé la foto en mi teléfono. Y ahora estoy aquí, plantando estas semillas. Hundo los dedos en la tierra fresca y coloco cada una con cuidado. Sé que durante un tiempo no veré nada. Solo tierra. Pero sé que, bajo la superficie, la vida está trabajando. Creciendo en la oscuridad, buscando el camino hacia el sol. He aprendido la lección más difícil de todas para una madre, que el amor, para ser sano, necesita fronteras. Que querer a un hijo no significa destruirnos por él. A veces, la mayor prueba de amor es dar un paso atrás y dejar que se enfrente solo al peso de sus propias consecuencias.
He aprendido que la felicidad no es una foto perfecta para enseñarle al mundo. Es sentir el sol en la cara. Es el olor de la tierra mojada. Es la paz de saber que, aunque te hayas caído, aunque te hayan roto, has encontrado la fuerza para volver a levantarte y plantar, una vez más, tu propio jardín. No sé si Javier y yo volveremos a sentarnos juntos a la mesa. Quizás sí. Quizás no. Ya no me angustia el futuro. He aceptado que hay heridas que tardan toda una vida en cerrar. Pero lo que sí sé es que el perdón más importante ya me lo he concedido, el perdón a mí misma. Por no haber visto las señales. Por haber amado demasiado y mal. El sol empieza a bajar. Pronto, cuando llegue la noche, estas flores que hoy planto se abrirán. Son flores valientes, que solo muestran su belleza en la oscuridad. Como nosotros. Como las personas. A veces, necesitamos atravesar la noche más oscura para descubrir la luz que llevamos dentro. Y yo, por fin, he encontrado la mía.